¿Cómo se llama? Gabriela. Gabriela, ¿cómo estás? Estoy dando la clase con un micrófono, suena diferente. Uno no está acostumbrado. Pero bueno, vamos a tratar de pasarla bien, tratar de hacer la charla bien amena. Estas cosas que vamos a dar, ya ustedes la dieron en pediatría, es solamente refrescar los conceptos, ¿ok? No se tienen que aprender todo, nada más es refrescar los conceptos. Yo lo que quiero es que sepan la patología y qué hacer cuando están enfrente de una situación como esta. No les voy a poner como en cirugía de que dígame los límites del canal inguinal en una hernia inguinal, ni tampoco cuál es el triángulo de Calotti, cuáles son los límites y esas cosas. No, esto es un poco más sencillo, pero tienen que verlo bien relajado, ¿no? Si no, y más esta hora. Entonces, este es el que pasa. Entonces vamos a ver fácil, o sea, la definición, la etiología, más que nada el tratamiento que se tiene que hacer en esto, pero lo que quiero es que sepan qué hacer cuando están enfrente de una situación como esa. Si ustedes son un interno y les nace un niño con esto, tienen que saber qué hacer. ¿Ok? Hoy, ¿cuándo es la próxima clase? El lunes, sí. ¿No ha salido hoy? No, porque son 2 clases y si no alcanza, porque hoy nada más van a ver la mitad de los, si no tenemos que hacer una segunda clase. Así que si no hay que buscar un espacio para darla. No sé si se podría hacer mañana o el lunes. Me avisan. Sí. ¿Okay? La cirugía pediátrica es diferente a la cirugía general y no pueden ver a los niños como adultos pequeños. Los niños tienen patologías, enfermedades completamente diferentes a los adultos. Estuvieron viendo adultos toda la distancia. Pero los niños no es que vamos a ver la colelitiasis en adultos y la colelitiasis en niños es más chiquita. Que si vamos a ver otra patología de adulto y la vamos a ver en niños en pequeños, una pancreatitis en adulto y chiquitita en niños, ¿no? Van a ver que los conceptos son más congénitos y las enfermedades son totalmente diferentes. Así que los niños no son adultos pequeños. 2. Bueno, y ustedes cómo saben de cirugía qué tiene un niño, porque los niños no hablan, los niños son así como mi perrito, los animalitos, que está enfermo y no saben qué tienen. Más o menos, pero no del todo, los niños sí hablan. Pero, si alguno de ustedes tiene animalito y lo lleva al veterinario, se da cuenta que el veterinario solamente con ver la raza del perro, la edad del perro, la consistencia, y él sabe que, bueno, ¿sabes qué? Tiene una riqueza, tiene no sé qué, y ustedes dicen, ¿cómo el veterinario sabe que tiene mi perrito si nada más lo vio 2 minutos? Porque ellos saben que ciertas razas de perros tienden a estas enfermedades y dependiendo de la edad, que si el perro tiene 1 año, 2 años, no es lo mismo a un perrito que tiene 8 o 10 años. Lo mismo pasa con los niños. Si yo tengo un niño recién nacido de pocas horas y está con un cuadro obstructivo, no es lo mismo que un niño de 1 mes, que no es lo mismo que un niño de 6 meses, que no es lo mismo que un niño de 5 años. Dependiendo de la edad, las enfermedades que vamos a encontrar. ¿Ok? La cirugía pediátrica es una rama de la cirugía general. En algunos países, solamente en México, los cirujanos pediatras son pediatras que ya estudian cirugía pediátrica. En el resto de los países son cirujanos que nos dedicamos a la cirugía pediátrica. Pero incluso hoy día está cambiando y se está haciendo la especialidad de cirugía pediátrica directo. O sea, entras directamente a cirugía pediátrica sin hacer cirugía general. Ya en Estados Unidos sigue siendo un fellowship, hace primero cirugía general y hace un fellowship de cirugía pediátrica, pero en Sudamérica, como en Europa, es más directo la cirugía pediátrica. Solamente para que aclaren los conceptos, ¿qué es un cirujano pediatra? Entonces vamos a ver este cuadro de lo que estoy diciendo, que dependiendo del niño y dependiendo de las características que vamos a encontrar, que yo puedo sospechar que tiene un niño. Entonces ahora sáquense de la mente la cirugía de adulto y métanse dentro de la pediatría, ¿ok? Y métanse que están en la sala de niños muy chiquititos, ¿ok? Si yo tengo un paciente de menos de 1 semana de vida, 1 día, 2 días de nacido, y empieza a vomitar, ¿bilioso o no bilioso? Si vomita no bilioso, ¿qué tipo de atresias o enfermedades congénitas yo puedo tener este niño recién nacido? Claro, atresia esofágica. ¿Y qué más?
sigo bajando. Menos de una semana. Atresia duodenal. ¿Ok? Entonces, esas son las cosas que yo me voy a encontrar. Y si tiene vómitos biliosos y tiene menos de una semana, ¿qué voy a sospechar? Sigan bajando. Menos de una semana. Recién nacido. Sigan bajando. Atresia intestinal, atresia de yuno, ilio. ¿Qué otra cosa? ¿Ah? No. Sigan bajando. Atresia duodenal, pero posampular, atresia intestinal y una malformación anorrectal. Y si tienen más de una semana y los vómitos son no biliosos, ahora sí. Hipertrofia de pílora. ¿Okay? Y tiene más de una semana y los vómitos son biliosos, ahora sí. Ahora sí vas a tener malrotación, impaginación, enfermedad de Hirschsprung, otras cosas. Pero dependiendo de la edad que tiene el niño y la característica de los vómitos, que tú puedes esperar. Entonces, como dijimos, vamos a ir en orden y vamos a ir bajando, ¿no? La atresia esofágica. En incidencias en niños, casi todas las enfermedades congénitas estas van a haber 1 en 5.000. Así que si ustedes no saben cuál es la incidencia, digan 1 en 5.000. Por lo menos van a tratar de pegarle bastante cerca. Y si nosotros en Panamá podemos estar en los 78.000 nacimientos al año, con 80.000, tú puedes estar esperando unas 16 atresias esofágicas en Panamá al año. Así que ya saben, en Panamá nacen un poco menos 80.000 nacimientos al año. Entonces la incidencia debe ser más o menos como 16. ¿Ok? Afecta a ambos sexos por igual. Como dice ahí, es la interrupción del crecimiento del esófago de arriba hacia abajo. Llega un momento en que no se formó y tiene diferentes clasificaciones que ahora las vamos a ver. Hay varias teorías de cómo se funciona, que si se va fusionando se separa de la tráquea, y por eso es que muchas de las fístulas son hacia adelante, hacia la tráquea, ¿no? Ocurre temprano, casi a la 4ª semana, y se va extendiendo por detrás de la tráquea. Se va a asociar mucho, las malformaciones de atresia esofágica se van a asociar mucho a otras malformaciones, principalmente las cardíacas y las endourinarias. Así que todo paciente que tiene atresia esofágica puede tener malformaciones cardíacas, puede tener un riñón, puede tener un doble sistema colector, puede tener otras malformaciones renales. Hemos tenido pacientes que tienen atresia esofágica y malformación anorrectal. Hemos tenido pacientes que tienen atresia esofágica y tienen atresia duodenal, o sea, tienen 2 atresias, y no es incomún. Está dentro del grupo de la asociación Bacter. ¿Se acuerdan eso de Bacter? Entonces la V es para vértebra, A anorrectales, C cardíaca, T tráqueo-esofágica, R de renal y L de lim, de extremidades. Entonces el esófago entra ahí, tráqueo-esofágicas. Entonces si tengo eso ahí, también puedo tener ano imperforado, puedo tener una hemivértebra y también un riñón o un doble sistema o un riñón en herradura. También está asociada con trisomía 21, 18. Sin embargo, los casos son esporádicos, no se sabe exactamente qué causa la atresia esofágica. Y esta es la clasificación, no tiene que aprendérsela, solamente para que vean. Y la más común es la tipo 3, que es el esófago proximal termina ciego y el esófago distal está pegado a la tráquea. Y tiene que saber esto porque vienen cómo el niño respira y si va a tener aire en el intestino o no. ¿Okay? La segunda después viene la pura, que es la tipo 1, es la que le sigue. Entonces aquí vemos la 1, los 2 esófagos están separados, la 2, esto tiene lucecito. La 2 tiene una fístula proximal y distal no, esta es muy rara. La 3 que tiene la fístula distal. La 4 que hay una fístula arriba y abajo, esta también es muy rara. Y la 5 que es la fístula en H,
es muy difícil de diagnosticar. A veces los niños nacen, crecen y después se dan cuenta más adelante que tienen este tipo de atresia. Van a tener polihidramnios. Si tiene fístula, pocos pacientes van a tener polihidramnios, claro, porque el niño traga, entra en la vía aérea, el líquido amniótico pasa por la fístula y sigue su camino hacia el intestino. Pero en cambio, si no tiene fístula, el niño no puede tragar, entonces van a tener polihidramnios. Entonces depende si tienen o no. Apenas nacen, se puede hacer el diagnóstico, pero si no, la mamá te dice: doctor, lo que pasa es que yo veo que escupe la saliva mucho, y cuando come, vomita. Entonces, al vomitar, broncoaspiran y empieza con distrés respiratorio, se ponen moraditos, se ponen cianóticos, y cada vez que comen, vomitan. Y van a tener ahogos por las neumonías debido a la broncoaspiración, si no hacemos el diagnóstico apenas nacen. Entonces, ¿se acuerdan cuando rotaron partos? Y le decían que cuando nace el niño tienes que pasarle una sonda por arriba y una sonda por abajo, porque si no le pasas la sonda por arriba, no descartas una atresia esofágica, y si no le pasas la sonda por abajo, no vas a ver si tiene ano o no tiene ano. Y ustedes dicen: pero está como así que no se dieron cuenta que no tenía ano. Créanme, los niños nacen, se van a la casa con la mamá y regresan a los 3 días que la mamá le dice: doctor, lo que pasa es que no ha hecho pupú el niño. ¿Cómo que no ha hecho pupú? Y cuando va a ver, no tiene ano. Y nadie cuando nació lo revisaron. El niño nació, por el pan, lo envolvieron, se lo dieron a la mamá y al día siguiente para la casa. Eso pasa. Así que le pasas una sonda por arriba, una sonda por abajo, lo revisan todo, y esta es una forma de hacer el diagnóstico. En la radiografía se va a ver, dependiendo si tiene fístula o no, y si no, se va a ver cómo se enrosca la sonda en la parte superior. Y la ausencia de aire en el abdomen es que no hay fístula, claro, porque el aire no puede entrar. Si no puede entrar por la vía aérea, no pasa por la fístula distal. No sé si me siguen, ¿no? Entonces, aquí vemos la sonda cómo se enrolla. ¿Sí puedo apagar esta? Aquí. Sí. Pero si no estás seguro, le puedes hacer una placa. Pero quedamos muy a oscuras. Y aquí se enrolla la sonda. Y aquí también se enrolla. Aquí vemos cómo la sonda entra, se enrolla, y aquí se ve más claro. Y vean si tiene aire. Vean que tiene aire, entonces está entrando el aire por la vía aérea, pasa por la fístula distal y entra al estómago. Pero miren aquí, miren esta de acá, qué curioso. El estómago está bien dilatado, pero no tiene intestino, porque esta es una doble fístula, tiene una doble atresia, tiene una atresia proximal aquí en el esófago y tiene una atresia duodenal. Entonces el aire entra y se llega al estómago, pero no tiene para dónde coger. Entonces se dilata mucho la cámara gástrica. Entonces, cuando hacen el diagnóstico, vamos con Yavisa. ¿Quién ha ido a Yavisa? Eso está lejos. Eso está bien lejos. Imagínate que tú eres interno en Yavisa y te nace un niño así, y son las 3 de la mañana. ¿Tú lo trasladas o no lo trasladas? Ok, y acá dice el doctor que sí, él lo traslada a las 3 de la mañana. Entonces llama al chofer de la ambulancia y él manda en una fiesta en la fonda de enfrente, porque había un baile y él estaba borracho. Tú le vas a decir que te traslada o no te traslada. Esto es urgente, esto es importante, pero no es urgente. Tú le pones una sonda aquí, vas a hacer todo esto. Preparas al paciente y mañana a las 7 de la mañana haces el traslado. Lo que quiero es que vean el concepto de urgencia que tiene un niño como este. Igual, apenas llegue no lo van a operar porque hay que hacer un montón de estudios. Y que tenemos que descartar las malformaciones asociadas, cómo está el corazón, si realmente tiene un ventrículo único, tiene alguna cardiopatía y otras malformaciones. Entonces yo le pongo una sonda a succión para que no broncoaspire, para sacarle la saliva. Lo pongo en posición semisentada, le pongo una vena, le pongo una venoclisis para hidratarlo porque no puede comer, no tiene por dónde bajar la comida, y le puedes poner algún bloqueador y se completan los estudios con eco y eso, pero eso cuando llegue al hospital. Ya en neonatología se va a encargar de completarlo. Entonces, si se dan cuenta, esto es lo que hay que hacer con este niño
en las primeras horas. Y esto es lo que nosotros vamos a completar de los estudios, ¿ok? Antes de operarlo. El examen físico, la radiografía, que estamos buscando realmente dónde está si es una atresia esofágica con fístula o sin fístula. Si tiene fístula, procedemos a operarlo. Si no tiene fístula, medimos los cabos a ver si se puede hacer la anastomosis o no. Y contar con ventilación mecánica para el postoperatorio. El tratamiento quirúrgico se hace una toracotomía posterolateral derecha en el espacio 4/5. Se liga la vena ácido para poder tener acceso a la fístula traqueosofágica distal y se realiza la anastomosis y se le pasa una sonda transanatomósica para la alimentación. Se le pone un tubo pleural y se va a hacer un bloqueo de los nervios intercostales. Entonces esta es la cirugía. Este cabo distal se corta, se saca aquí de la tráquea, aquí se le ponen unos puntitos a la tráquea para que no salga el aire y se hace la anastomosis del cabo superior con el cabo inferior. ¿Ok? Y esta es una cirugía que aquí vemos el cabo inferior. Aquí se ve el cabo inferior que entra a la tráquea y esta es la anastomosis del esófago distal y este es el proximal que es mucho más grueso y este es el distal que es muy delgadito. Después de eso va en aneo, ventilación, succión, se esperan unos días, después de pasados 5 o 7 días se retira el drenaje, se le da alimentación y sigue su manejo de neo, ¿no? Eso es atresia esofágica. ¿Alguna pregunta? Ya saben que hay una clasificación, que hay diferentes tipos de atresia y se repara en los próximos 2-3 días después de nacido y hay que trasladarlo. Entonces ese es el manejo que ustedes le van a dar si son internos y están enfrente de una situación como esta. Se puede hacer el diagnóstico prenatal de atresia esofágica. ¿Ustedes qué opinan? Es muy difícil. Lo puedes sospechar si el paciente tiene polihidramnios y entonces una atresia esofágica pura sin fístula y entonces puedes sospecharlo si tiene polihidramnios. Pero si tiene fístula distal, hacer un diagnóstico prenatal es muy difícil porque en el ultrasonido prenatal ver el esófago en todo su trayecto es muy difícil, eso no se ve porque son estructuras blandas. Así que realmente no se puede hacer el diagnóstico prenatal, no es algo esperado. Ahora pasamos a atresia duodenal. Y así vamos a ir bajando en las atresias, después seguimos con la intestinal y etc. ¿Okay? La atresia duodenal no es tan común como la atresia esofágica o como la atresia intestinal, que también es una en 5.000. Esta es una en 10.000 nacidos vivos. Y afecta a ambos sexos por igual que la esofágica. Está asociada a síndrome de Down. Es tanto así que cuando a nosotros nos llaman de neonatología que hay una atresia duodenal, lo primero que preguntamos, ¿y el niño es síndrome de Down? Y nos dicen, sí, ¿cómo sabe? Porque está altamente asociada a síndrome de Down. Y también a malformaciones cardíacas. Ustedes saben que el 50% de los niños con síndrome de Down pueden tener malformaciones cardíacas. Es alto. Entonces, claro, si esto está asociado a síndrome de Down, claro que las malformaciones cardíacas van a venir de la mano. Como le dije, se asocia a atresia esofágica, otras malformaciones genitourinarias y es parte del background. Hay dos formas de tener atresia duodenal. Primero, que no se recanalice, que no se canalizó el duodeno, y otro, que el páncreas envuelva el duodeno y lo abrace y lo ahorque, que ahora vamos a ver dentro de la clasificación que está dentro. ¿Okay? Entonces, el páncreas le da la vuelta. El páncreas le da la vuelta al duodeno y lo ahorca y lo abraza. Entonces tenemos la tipo 1, que es solamente una membrana duodenal, la tipo 2, que hay un segmento que no se formó, que está cerrado, totalmente separada en la tipo 3, y el páncreas anular que lo abraza y le hace la atresia. El 85% van a ocurrir después de la ampolla, o sea que ellos van a vomitar bilioso.
pero dependiendo de dónde está la atresia, si está antes o después de la ampolla, si van a vomitar biliosos o no. Así que vas a tener atresia vomitando biliosos o no vomitando biliosos. Se puede sospechar prenatalmente. Ahora sí, porque vas a tener el estómago bien dilatado y la primera porción del duodeno. Vas a tener esto dilatado y después no vas a ver nada de intestino delgado, o sea que el líquido amniótico llega hasta aquí y después de ahí para abajo no. Van a tener alto porcentaje de polihidramio. El ultrasonido se va a ver esa doble burbuja del estómago y el duodeno y hasta el 50% de estos niños van a ser prematuros. Claro, como tiene polihidramio, va a favorecer un parto pretérmino. Entonces el niño nace, la sonda le pasó porque no tiene atresia esofágica, así que todo va bien, y cuando le dan alimentación, ¡pum!, empieza a vomitar. Y que mamá le sacó mal los gases. Que usted es primeriza, venga, es así, ¿ve? Dele. Vuelve a dar comida y vuelve a vomitar. Puede vomitar bilioso o no bilioso, como yo les dije. Y la distensión abdominal es poca. ¿Por qué? Porque solamente se dilata el estómago arriba y el resto del intestino no. Entonces no es gran dilatación de la cavidad abdominal. No es lo mismo como una atresia intestinal distal o una malformación anorrectal, que todo se llena de aire. El paciente se sopla como un globo. No, aquí no. Entonces, y en la radiografía vas a ver el signo de la doble burbuja. Lo mismo que vieron en el ultrasonido, lo van a ver aquí. Y este es patognomónico. El aire entra, se dilata la cámara gástrica y se dilata la primera porción. Se dilata la cámara gástrica y el pedacito del duodeno. La cámara gástrica y la primera porción del duodeno. Con esta radiografía ya se tiene el diagnóstico, no hay que hacer más nada. Y bueno, ¿quién sabe dónde está Canquintú? Allá ni siquiera hay calle para llegar. O llamas al Senan o te vas por el mar. ¿Y qué vas a hacer si te nace un paciente de esto en Canquintú? Pones la sonda nasogástrica, corrige la deshidratación, lo canaliza, básico, y después cuando llega el Senan a buscar al niño, entonces lo saca. Pero no es que tienes que correr a operarlo, porque nadie va a correr a operar a este niño apenas nace en las primeras horas. ¿Okay? No es una emergencia absoluta. Lo que hay es que hidratarlo, porque los niños se deshidratan mucho más rápido que un adulto. Entonces eso es lo que se realiza. No es una emergencia. Se debe corregir se debe corregir primero los electrolitos, estabilizarlo, evaluarlo, ver la parte cardíaca. Y vamos a ver el duodeno bien dilatado, y aquí vemos la parte distal del duodeno totalmente flat. Aquí hay más. Entonces esta es una foto de nosotros. Esta es una membrana duodenal. Aquí abrimos así el intestino y aquí se ve una membrana duodenal. Y aquí ven cómo ya estamos rompiendo la membrana y estamos pasando esta pinza de abajo hacia arriba. Y aquí está la puntita de este lado y aquí está la membrana. Le quitamos la membrana que estaba haciendo la atresia duodenal y hacemos la anastomosis. Entonces, si hay un páncreas anular, nosotros no resecamos el páncreas, no quitamos el páncreas. Ustedes saben que eso no se puede hacer. Entonces lo que hacemos es hacer una anastomosis de esto de aquí hacia esto que está acá abajo. Entonces se hace una incisión aquí y se ve el útero de acá arriba con esto de acá abajo, y se hace la anastomosis, como ven en la última, por encima del páncreas, y anastomosa el duodeno arriba con el duodeno abajo. Después en el postoperatorio lo dejamos sin comer unos días, le mantenemos la sonda nasogástrica a succión, colocamos antibióticos, algunos terminan en ventilador por tiempo, dependiendo de la prematuridad. Como dijimos, muchos de estos niños son prematuros por la gran polihidramia que tienen, y se manejan otras malformaciones que tienen, sobre todo las cardíacas. Y después se hace el seguimiento de la consulta, a ver cómo el niño va evolucionando con la anastomosis. Preguntas de atresia duodenal. Entonces, el término atresia viene del griego, que significa sin orificio, o sea que no tiene orificio. Como saben, el intestino es un tubo canalizado y no se canalizó o no se formó. Entonces ahora pasamos a la atresia intestinal. Imagínense lo mismo, seguimos, duodeno, ahora vamos a pasar a intestino delgado, que puede ser proximal, yeyuno, o distal, el ililio, pero es delgado, no es colon, intestino delgado.
La incidencia, 1 en 5.000. Esta es una de las principales causas de obstrucción, más común que incluso que el esófago y el duodeno. Afecta a ambos sexos por igual. Puede ocurrir en cualquier parte del intestino, como se lo mencioné. Usualmente es una sola atresia en una sola parte del intestino, pero eso no quiere decir que tengas 2 o 3 áreas de atresia en el intestino. Hay 2 teorías, una vascular y una de recanalización. Las teorías es la siguiente: uno dice que el intestino se forma todo y después se canaliza. O la otra teoría es que sí se forma como un tubo, pero ocurre un accidente vascular y eso causa una isquemia en un área, un segmento de intestino, que entonces se gangrena y se pone atrésico. Yo me voy más con la segunda, por muchas razones, porque tú puedes tener muchas atresias en varios segmentos. Además, tienen que entrar a la cirugía de un niño esto para que ustedes vean las arteritas filiformes que tienen, que cualquier cosa puede ocurrir una obstrucción. Las anomalías asociadas son las genéticas, como es la trisomía, cardíacas, renales, la prematuridad y defectos de pared, como vamos a ver más adelante de los Falocel y gastrosquisis. Entonces, la clasificación, nada más para que vean que hay diferentes, igual que la otra, es la tipo 1, que sí se formó todo, pero hay una membranita, como la foto de hace un momento. La tipo 2, que tiene un pedacito gangrenado o una fibrosis de que une la parte de arriba con la de abajo, que es una de las más comunes. La tipo 3, que están totalmente divorciadas, y la tipo 3B, que es la más compleja de todas. En esta, la tipo 3, el intestino se forma como si fuera una cáscara de manzana y se enrolla sobre sí mismo. Es un problema porque al final estos niños quedan con intestino corto, y sin intestino no se puede vivir y no puede funcionar. Entonces, muchos de estos niños al final fallecen porque no pueden progresar. Y la tipo 4 es una atresia múltiple, que vas a tener atresia en muchos segmentos. ¿Okay? ¿Se puede sospechar realmente? Sí, se puede sospechar, porque vas a ver un área gran dilatada y no pasa el líquido amniótico. Polihidramios en un cuarto de estos pacientes van a tener, si se dan cuenta no es tan frecuente como la duodenal. El ultrasonido vas a ver estas dilataciones de las asas intestinales, y muchos de estos niños pueden ser prematuros o bajo peso, porque si son prematuros, muchos van a ser bajo peso. Los vómitos van a ser biliosos, ¿okay? En todos los casos van a ser biliosos, lógico, y va a tener una gran distensión abdominal, y entre más lejana sea la atresia, más distensión va a tener. Y muchos de estos niños no evacúan en las primeras 24 horas. El niño va a estar deshidratado, un desequilibrio electrolítico, oliguria, taquicardia, claro, no toma líquidos, se deshidrata, no orina, cae en letargo, hipoactividad. Y en la radiografía debes ver el signo de la triple burbuja. Entonces ves aquí la cámara gástrica, el duodeno y el asa de intestino dilatada. Cámara gástrica, duodeno y un área que no se ve, no es lo normal, lo usual. Preparación. A ver ahora a dónde nos vamos. Algo bien lejos. No sé, esto si no está tan lejos. Tienes que ponerle una sonda nasogástrica para preparar el... Todos los casos hemos visto que le ponemos sonda nasogástrica. El mejor aliado del cirujano es la sonda nasogástrica. Así que todos estos pacientes lo vieron en cirugía general. El paciente está obstruido, sonda nasogástrica. El paciente no sé qué, sonda nasogástrica. El paciente tiene una hernia encarcerada, sonda nasogástrica. Todos le ponen sonda nasogástrica. Entonces aquí nosotros también ponemos sonda nasogástrica para descomprimir, porque el niño empieza a tragar aire. Y entre más aire traga, aunque no lo veamos, se va extendiendo más. Corregir la deshidratación y preparar el traslado a una unidad de tercer nivel. Y el tratamiento quirúrgico es la reparación de la atresia. Pero antes de eso hay que corregir la bulimia, hidratarlo y prepararlo y descartar otras malformaciones. Entonces aquí lo que se hace es quitar el área alta, grandemente dilatada, que es esta que está aquí. Se corta y se hace la anastomosis. Y si ustedes ven, el cabo proximal es muy dilatado, casi puede ser 2 a 1 o 3 a 1 o 4 a 1.
esta área de aquí muy dilatada y se pega a esta de aquí y hay que ampliar. Y se hace una anastomosis ampliada. Vamos a ver algunos casos. Este es un paciente, todas las asas están dilatadas, esto no es normal. Esto se acabó la batería. Algo dice que no funciona. Si no lo paso acá. Algo pasó. Ya había salido algún mensaje. Así que. Entonces aquí tenemos este ejemplo. Y vemos esta área bien dilatada y todo este intestino que no está dilatado. Pero cuando empezamos a correrlo, acá hay otra atresia, y otra atresia, y otra atresia. Y si ven, el meconio pasó. En algún momento el meconio pasó y después ocurrió el accidente. Entonces tiene meconio más allá de la atresia. Por eso yo digo que me voy más con la teoría vascular, que es que sí estaba canalizado y en algún momento ocurrió un accidente. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es ir anastomosando una por una. Y aquí vemos el meconio saliendo de una área distal. Entonces hay que anastomosar esto que está proximal a esto que está aquí y esta otra atresia a este pedacito de intestino y así. Porque no puedes quitarle mucho intestino, si no va a quedar con intestino corto. Entonces tienes que ir anastomosando todas esas pequeñas atresias poquito a poco para reconstruir el intestino. Depende de la evolución, el manejo postoperatorio, de si estaba muy complicada, cuántas anastomosis hiciste, se le deja la sonda nasogástrica unos 4 o 5 días y después entonces empezamos a alimentar poco a poco y después de su seguimiento en la consulta. Preguntas de atresia intestinal. Una pregunta. ¿Cómo controlamos el sangrado? Vamos a conectar las dos partes, proximal y distal. No podemos cauterizar la anastomosis, porque vamos a hacer la anastomosis porque es expulsable. Bueno, ¿Cómo controlamos el sangrado de esas arterias periféricas que van hacia la patilla? porque tú lo que recortas no es las arterias, tú lo que vas a recortar es el intestino arriba. Las arterias abajo tratas de mantenerlas lo más que puedas. Y si no, se solía con sutura. Pero entonces no sangra el tubo. Cuando lo cortas, siempre va a sangrar. Hay gente que lo corta con cauterio, gente que lo corta con bisturí, otros lo cortan con tijera. Y si llega a entrar a quirófano, vas a ver cuando van a hacer una anastomosis de intestino, siempre sangra el borde. Hoy día muchas de las anastomosis se hacen con autosutura, pero con niños chiquitos no hay autosutura. O sea, todo lo tenemos que hacer a mano. Pero sí, los bordes sangran, pero a medida que vas haciendo la sutura, él va a dejar de sangrar por la misma sutura. ¿Ya? Ahora vamos entrando en otro tema un poco más pesado y así vamos a ir avanzando, ¿no? La atresia de vías biliares es diferente completamente a las atresias intestinales, ¿ok? Y aquí esta es una enfermedad que se produce por la obliteración de los conductos biliares intra y extrahepáticos, principalmente los extrahepáticos, por una fibrosis, que al finalmente esa fibrosis no deja que salga la bilis del hígado y cae en una cirrosis hepática. La atresia de vías biliares ocurre 1 en cada 10.000 nacidos vivos, o sea que nosotros podemos estar esperando en Panamá más o menos unos 8 casos al año. Predomina un poquito más en mujeres que en varones, eso no se sabe. Y es la causa más frecuente de colestasis neonatal. Colestasis neonatal donde se eleva la bilirrubina directa, porque es la poshepática. Y va a presentar principalmente ictericia. Entonces los niños se empiezan a poner ictéricos. Y la segunda cosa es coluria y acolia. Y cuando digo acolia, son heces blancas como esta pared. No son heces amarillitas pálidas, son heces blancas. Compren masilla y agarren la masilla y la ponen en un pañal y así se ven esas heces. Son blancas
cuando las ven ustedes quedan completamente impresionados porque nunca en la vida van a ver eso. Cuando ven las heces blancas y va a llamar la atención. No son heces amarillitas pálidas, son blancas, porque no pasa nada de ictericia. Y lo que le da el color a las heces es la bilis. ¿Ok? Y el color de las heces en los humanos son chocolates por la bilirrubina. Y el color de las heces en los pajaritos es verde porque ellos tienen biliverdina y la biliverdina no pasa a bilirrubina. Y por eso ellos tienen, pues los animalitos tienen, las heces son verdes y los humanos son chocolates. Pero si la bilis no puede pasar por la vía biliar y caer al intestino, entonces sencillamente las heces van a ser blancas. Entonces el color de las heces no da lo que tú comes, lo da la bilirrubina, para que sepan. Entonces, como le dije, la causa principal de colestasis en el neonato, sobre todo por la bilirrubina directa, es la atresia de vías biliares, después taquicardia y otras cosas más, ¿no? O la colestasis familiar infantil y esas cosas. La causa no se conoce, se han propuesto varias cosas, que si hay una infección, que es un adenovirus, que es un daño vascular, que si la mamá tomó aspirina, que si no tomó aspirina, factores ambientales, pero no se sabe la causa, ahora no se ha descubierto. Los niños nacen completamente normal, evacuando color normal y después se da. No es que el niño nace con la atresia de vías biliares. No se asocia a otras malformaciones. Raramente tú vas a ver otras malformaciones asociadas tipo corazón, vaso, otras cosas. Es muy raro, 10 al 15% nada más. Y también tiene una clasificación, que si solamente es el colédoco, si es el colédoco y el hepático común, que si es el hepático común solo, si involucra la porta hepatis, si también tiene atresia distal, que si la vesícula está afectada, pero al final todos son atresia de vías biliares. No es posible hacer un diagnóstico prenatal por el ultrasonido. El hijo se ve bien, todo prenatalmente estaba bien. Postnatalmente, más allá del mes de nacido, el niño empieza con ictericia, coluria, aconia. No es que el niño nace ictérico o el niño nace evacuando blanco, no, eso pasa después y ese es el problema, hacer el diagnóstico. Y necesitamos hacer el diagnóstico antes de los primeros 2 meses, porque de eso va a depender lo que podemos ofrecerle. Si se hace el diagnóstico más allá del segundo o tercer mes de vida, probablemente ya la cirrosis esté instaurada y no nos queda otra que ir directo al trasplante hepático. Entonces, les voy. Y de aquí entonces les voy a contar un cuento de lo que pasó con una atresia de vías biliares que pasa muy común. Los niños llegan tarde. Este niño nació, se fue para su casa allá en Chepo, y el niño viene a control al mes con el pediatra. Fue a la semana, después fue al mes, y la mamá le dice como al mes: doctor, lo que pasa es que estoy empezando a ver al niño amarillo. ¿Y qué es lo primero que dicen cuando el niño está amarillo? Señora, tiene que sacar al niño al sol, póngalo al sol. El niño está amarillo, lo pone al sol. Lo pone al sol. Al par de semanas regresa y dice: doctor, lo que pasa es que el niño sigue amarillo. Señora, usted no sabe sacarlo al sol. Lo que pasa es que usted no lo está haciendo bien. Sáquelo al sol, ya le dije que lo saque al sol. Vino después como al control de los 2 meses y no estaba el doctor, y estaba otro doctor. Había una doctora. Y dice: doctora, mire, que lo que pasa es que me vio el doctor Sánchez y entonces el niño está amarillo y sigue amarillo. ¿Y qué le dijo el doctor? Que lo sacara al sol. Y lo sacó al sol. Sí, que es que no le hace caso, tiene que sacarlo al sol. Bueno, la señora se va. Cuando viene al control a los 3 meses, no estaba el doctor Sánchez, no estaba la otra doctora, estaba el interno. El interno, entonces viene la señora y le dice al interno, le dice: doctor, lo que pasa es que el niño está amarillo y el doctor Sánchez me dijo que lo sacara al sol. ¿Y qué lo está sacando al sol? Espérese. Y se le prendió el foco y le hizo una ABT. ¿Saben qué es una ABT? Ya rotaron neo. Una ABT es una bilirrubina total que se hace puyando el taloncito, ¿verdad? Eso es facilito. Lo puyó, le sacó una ABT, lo llevó al laboratorio y a los 5 o 10 minutos le dieron el resultado. Bilirrubinas allá arriba de 10, 20 de bilirrubina a expensa de la directa. ¿Qué más va a hacer unas bilirrubinas directas? Unas bilirrubinas totales elevadas a expensa de la directa. Atresia de vías biliares, que es lo más común. Entonces lo cogió, le hizo la referencia, lo montó en una ambulancia y lo mandó al hospital. Ya tenía 3 meses el niño. Entonces ya estaba muy avanzado y tenía cambios de cirrosis hepática.
Entonces, por eso es la importancia de hacer el diagnóstico. Y el diagnóstico lo hizo un interno. En cambio, los pediatras de cabecera, a mí me llegó un niño por otra razón al consultorio y yo lo veo así, estaba amarillo y tenía como casi un mes de nacido y dice, no, que nació tal. Yo no me la jugué, y que espérese, ven acá, lo mandé, baja al laboratorio y regrese. Cuando regresó, las bilirrubinas estaban normales. Sí, el niño había tenido bilirrubinas y lo habían puesto en fototerapia cuando nació, pero puede quedar histérico un tiempo, pero me llamó la atención. Y tú haces lo que tienes que hacer, que es tomar unas bilirrubinas total. Si ya te vienen normales, tú dices, ok, perfecto, siga sus controles con el pediatra, pero tienes que sospecharlo. Si tú no lo sospechas, no le vas a hacer la bilirrubina y no vas a hacer el diagnóstico. En ese caso que comenta, nunca le reportaron la colia. No, parece que no estaban viendo las heces. Exámenes que vamos a hacer, radiografías, ultrasonido, vamos a hacer exámenes de sangre, a veces le hacemos hasta gamografía, biopsia hepática para ver el grado de avance de la cirrosis hepática, colangioresonancia en algunos casos para ver si todavía se puede ofrecer algo a estos niños. El tratamiento quirúrgico va a estar determinado de cuándo hiciste el diagnóstico y si hay o no cirrosis al momento del diagnóstico. Entonces se puede hacer un procedimiento de Kasai, que tú lo que haces es la resección del conducto hepático común hasta llegar a la porta hepatis, haces una sección acá arriba, como vemos, este es el conducto, se libera todo y acá arriba se hace una resección y aquí ves los canalículos que vienen saliendo del hígado y ahí se pega el intestino directamente al hígado, saltándose todas las vías biliares que están atrésicas. Así que ese es el procedimiento de Kasai. 50% va a funcionar, el otro 50% no. Pero ese 50% que va a funcionar puede darle chance que el niño crezca y no se tiene que hacer un trasplante en una edad tan prematura, sino se puede hacer un trasplante más allá de un año y facilita hacer el trasplante. El otro es que van directamente a trasplante hepático. No queda de otra. El hígado ya está dañado, ya está cirrótico por la atresia de vías biliares y se tiene que hacer un trasplante de hígado. Principalmente los donantes es el papá o la mamá y donan el segmento 2 y 3. No tienen que donar todo el hígado, porque un hígado de adulto no va a caber en un bebé de 6 meses, un año. Entonces se hace un trasplante del segmento 2 y 3 solamente. Y el pronóstico va a depender del diagnóstico oportuno, de la severidad del cuadro clínico, de la severidad de la cirrosis y de cómo evoluciona con el trasplante. Pregunta a atresia de vías biliares. ¿Estamos claritos? Pero aquí lo importante es hacer un diagnóstico oportuno para poder referirlo. Ahora vamos con un tema un poco más profundo, que esto sí ya es más clínico, las hernias diafragmáticas. Es un orificio que está en el diafragma y las asas tienden a salirse por ahí hacia arriba. Es una hernia como la hernia inguinal, que hay un orificio en el área canal inguinal y se salen por el canal inguinal hacia el escroto. Así mismo aquí tenemos una hernia. También ustedes dieron las hernias hiatales cuando dieron reflujo gastroesofágico y aquí no sé si hablaron de hernias diafragmáticas en adultos, puede que sí, puede que no. Algunos consideran la hernia atral como una hernia diafragmática, pero eso es diferente, ¿no? Es uno en 5.000 nacidos vivos, 80% es considerada una anomalía congénita mayor, o sea, es el 8% de todas las malformaciones congénitas mayores. La mortalidad está alrededor del 50%. Hagas lo que hagas, el 50% de estos niños se van a morir. Y un costo nuevo por caso en Panamá, si tú en un hospital como este o en Punta, no baja de $500,000 lo que cuesta este niño. En Estados Unidos no baja por debajo de $1 millón, es lo que cuesta el manejo de un niño con una hernia diafragmática en un hospital. Y actualmente, a pesar de todos los tratamientos que se hagan, incluso en Boston, en donde sea que vayas, el 50% de estos niños van a morir. Las causas son desconocidas, no se sabe por qué, lo mismo como hemos estado viendo en casi todas las anteriores. Puede ocurrir como un complejo de múltiples malformaciones, en esos casos le va muy mal, pero la mayoría son malformaciones aisladas sin ningún otro tipo de otras malformaciones. Cuando están acompañadas con trisomías o malformaciones cromosómicas,
la mayoría son muy severas y fallecen por las otras malformaciones. Es un defecto que se localiza a nivel posterolateral izquierdo. Posterolateral izquierdo es la hernia diafragmática de Bosch-Dallet, que es la que estamos hablando, lo que le gustan los epónimos. Esta hernia que se ve en niños es la hernia de Bosch-Dallet, posterolateral izquierdo. Como le dije, el 85% son izquierdas. Cuando son muy grandes, se asocian a hipoplasia pulmonar más severa. 2% de estas hernias pueden ser bilateral, y si son bilateral, el 100% fallecen. No hay nada que se pueda hacer. 2% van a tener una hernia de Morgagni, que ahora vamos a ver el dibujito, y el resto son hernias a través del hiato esofágico, que fue la que ustedes vieron en el adulto. Entonces, aquí tienes este orificio que está aquí, es por donde pasan las suprahepáticas. Este orificio que está aquí atrás es por donde pasa la aorta. Este que está aquí son los pilares del diafragma, ¿los ven? Por ahí pasa el esófago. Esto aquí no tiene que existir. Este es el orificio. Y por ahí, por ese orificio posterior, es por donde se va a formar la hernia diafragmática. Y este que está acá adelante es una hernia de Morgagni, que es un orificio anterior. También lo hemos visto en niños, pero la que estamos hablando hoy es esta que es de posterolateral izquierda de Bosch-Dallet. Cuando el diafragma se desarrolla, empiezan a ver septum, que viene el transverso, viene la parte de la membrana pleuropulmonar y se empieza a formar de varios sitios, ¿no? Y separa toda la cavidad abdominal de la cavidad torácica cuando el feto se está formando. Entonces, cuando se está formando, no se une el septum con la membrana pleuropulmonar y entonces se forma la hernia. Y las vísceras, que uno no sabe por qué siempre se tienden a ir a donde no deben, se meten todas por el orificio y se van a la cavidad torácica. Todas. Y al meterse ahí van a comprimir el pulmón y va a haber una hipoplasia pulmonar. El pulmón no se desarrolla. Y esa hipoplasia pulmonar va a llevar a una hipertensión pulmonar. Y no solamente hay una hipoplasia del pulmón del lado izquierdo, sino que también sufre el pulmón del lado derecho. Bueno, pero se afecta el pulmón izquierdo y el derecho funciona, no, porque eso comprime también hacia la derecha y tampoco se desarrolla adecuadamente. Entonces existe una detención en la fase sacular. Entonces, yo voy a tomar un tiempo. Ustedes saben, se forma la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, y así se va ramificando hasta que llegas a la fase sacular y después viene la fase alveolar. ¿Okay? Los niños prematuros no tienen alvéolos porque al ser prematuros se detuvo en la fase sacular, y donde se produce el surfactante es en el alvéolo. Y si tú no tienes alvéolos, no tienes surfactante y no tienes cómo se abran las estructuras. Entonces, al no desarrollarse el alvéolo, imagínense el alvéolo que es como una membrana de una célula, y del otro lado va pasando el capilar y hay otra célula. Entonces, cuando el glóbulo rojo va pasando por los capilares y llega al alvéolo, mete la mano, deja el CO2, agarra un oxígeno y sigue su camino. Pero como no hay un alvéolo que es tan delgadito como una membrana que él pueda meter la mano y sacarla, entonces es un saco. Y en vez de tener una membranita con una cortina delgadita, tiene una pared. Y entonces él tiene que atravesar esa pared y le cuesta atravesar la mano para dejar el CO2 y agarrar el oxígeno, porque hay un saco, no hay un alvéolo, en la fase sacular. Entonces no hay surfactante, al glóbulo rojo le cuesta hacer el intercambio gaseoso, hay reducción de las ramificaciones vasculares y por tanto todo esto va a crear una resistencia vascular y llega a una hipertensión pulmonar. Y lo que va a matar a este niño es la hipertensión pulmonar, además de que no puede el glóbulo rojo intercambiar el oxígeno. Entonces tienes un círculo vicioso, tienes hipoxia, tienes acidosis, el paciente está frío, dolor y estrés, hay aumento de la vasoconstricción y eso lleva a más hipertensión pulmonar. Entonces, cuando nacen estos pacientes, lo ponen en un cuarto con la luz apagada, le tiran una sabanita arriba, cero estímulo, calientito, para tratar de disminuir todos los estímulos y que el niño no se asuste
y haya más vasoconstricción y cause hipertensión pulmonar. Entonces, cuando el niño nace normalmente, tú tienes un cortocircuito, antes de nacer, tú tienes un cortocircuito de derecha a izquierda. La sangre llega al corazón y pasa de derecha a izquierda y sigue por la aurícula izquierda hacia la circulación porque el pulmón no está funcionando. Pero al momento que el niño nace, la presión en la aurícula izquierda aumenta porque es la presión y cierra el foramen, y entonces la sangre, en vez de pasar de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, sigue hacia el ventrículo derecho, pasa por los pulmones, regresa al ventrículo izquierdo y de ahí sale la circulación sistémica. Pues así mismo como hay hipertensión arterial, que es la que tienen los adultos, los bebés pueden tener hipertensión pulmonar, que es en el circuito pulmonar. Y si hay hipertensión pulmonar, entonces hay más presión de la aurícula derecha y entonces la sangre no oxigenada pasa hacia la aurícula izquierda y no se oxigena. Entonces hay hipoxemia. Entonces hay un cortocircuito de derecha a izquierda, la sangre pasa a las cavidades derechas y hay más hipoxemia, más hipercapnia, más acidosis y todo eso que lleva a hipertensión pulmonar. Entonces tienes que sacarlo. ¿Cómo lo sacas? Si no lo puedes oxigenar adecuadamente. ¿Se puede hacer el diagnóstico prenatal? Se debe hacer el diagnóstico prenatal. Si no se hace el diagnóstico prenatal es una tragedia. Porque, ¿qué es lo primero que ustedes hacen cuando un niño nace y empieza con dificultad respiratoria en la sala de partos? ¿Oxígeno con qué? A presión positiva, ¿verdad? Y una de las cosas que no debes hacer con este niño cuando nace es ventilación con la máscara o ventilación a presión positiva, porque estás metiendo aire en el intestino. Y entre más aire tú metes en el intestino, más se distienden las asas en el tórax y más presión hace y peor te cae. Entonces, si tú tienes un diagnóstico prenatal cuando el niño nace, ni siquiera lo dejas llorar. Apenas nace encima de la mamá, lo intuban, lo relajan y se lo llevan para neonatología. Porque si dejas que el niño respire y llore y entre aire, entonces se van a dilatar las asas y más hipertensión pulmonar va a haber. Entonces se tiene que hacer el diagnóstico. Cuando está el hígado en la cavidad torácica casi es sinónimo de mal pronóstico, porque la hipoplasia pulmonar es muy grande. Se ha tratado de hacer cirugía fetal, pero no dio buenos resultados porque ya el daño pulmonar estaba instaurado. Hay otras cosas que se hacen, pero no viene al caso, pero lo pueden investigar, que pueden dar buenos resultados. Cuando nace el niño va a tener distrés, se pone cianótico en las primeras 24 horas. Entre más temprano, si el niño nace y en los primeros 5 minutos se te puso morado, es porque la hipoplasia pulmonar es demasiado severa. Pero si el niño nace, fue a neo y como a las 6 8 horas, la enfermera dice: doctor, lo que pasa es que ese niño yo lo veo que está como agitadito y está medio moradito. Probablemente tiene menos hipoplasia pulmonar que aquel que a los 5 minutos ya se puso morado. ¿Okay? Tiene el abdomen excavado, es difícil verlo, pero se puede ver porque todas las asas están en cavidad. A la ocultación no escuchas ruidos del lado izquierdo, solamente del lado derecho, y el corazón no lo escuchas del lado izquierdo, lo escuchas del lado derecho. Entre más temprano los síntomas, mayor es hipoplasia pulmonar. A pesar de la intubación, el paciente sigue con la saturación baja. La radiografía se ven clásicas, las asas de un lado, el corazón del otro lado, y hay que ver si no está asociado a otras malformaciones. La elevada mortalidad de estos recién nacidos se relaciona directamente al grado de hipoplasia e hipertensión. Entre más hipoplasia del pulmón, más probabilidad que se mueran. Entonces, como vemos, todas las asas de intestino están del lado izquierdo, el corazón está hacia el lado derecho. Le pusieron una sonda nasogástrica y mire la vuelta que da ¡wow! Y la punta está acá arriba. ¿Por qué? Porque el estómago está metido acá arriba en el tórax. Entonces claro que la punta se va hacia arriba. Se le hace eco, ultrasonido, todos los pacientes que hemos estado viendo se le hace todo esto. Lo mismo se le hace a él para descartar otras cosas. Aquí vemos todas las asas de este lado, todas las asas del lado izquierdo, como sale en el dibujo. Entonces, como dije, intubar al paciente, no ventilar con bolsa, máscara, colocar sonda nasogástrica para aspirar todo el aire que el niño pueda tragar, ventilación, acceso,
sedación, analgesia y tratar de mantenerlo sin estímulo. Intubado, con respaldo, para tratar que las asas no hagan tanta compresión, se mantiene en la sonda. Y hay 3 tipos de ventilación. Está la convencional, que es el ventilador que ustedes conocen. Está la ventilación de alta frecuencia, que puede ventilar hasta 300 veces por minuto, para tratar de hacer un recambio más rápido. Y está de oxigenación de membrana corpórea, que es el ECMO, que es famoso en la pandemia, que todo el mundo está usando el ECMO, que es lo mismo que usan cuando cirugía cardíaca. Se pensó que iba a ser la panacea, que eso iba a resolver todo el problema y lo iban a poner al niño a crecer, y se dieron cuenta que no era tanto así. Es la última arma que tengas con un niño de estos, pero tampoco era lo saca de la alta mortalidad del 50%. Óxido nítrico, sulfatante y preparar para cirugía. Pero la cirugía solo y solamente se hace cuando el niño está estabilizado. La cirugía no es una urgencia, y menos en estos casos, porque aquí la urgencia es la hipertensión pulmonar. Entonces, hay que tratar la hipertensión pulmonar y algo que le llamamos el periodo de luna de miel. En las primeras 48 o 72 horas el niño va a estar bastante estable, pero hay que esperar que pasen las primeras 48 y 72 horas para ver cómo evoluciona y si desarrolla o no. Si pasa las primeras 72 y no desarrolla hipertensión pulmonar, entonces podemos proponer llevarlo al quirófano. Si pasan las primeras 2 o 3 días y tiene hipertensión pulmonar, entonces hay que esperar a estabilizarlo para operarlo. Pero hoy día no se operan como hace 30, 40 años, que apenas nacían los llevaban corriendo al quirófano. Se espera a estabilizar la hipertensión pulmonar para entonces llevarlos al quirófano. Y la cirugía lo que se hace es que se cierra el defecto en el tórax y se le ponen los puntos. Entonces aquí vemos el defecto. Aquí están esas son las asas, este es el borde, y aquí está el defecto en el diafragma, y se sutura y se cierra. Hoy día lo estamos haciendo incluso por toracoscopía, por ahí, entonces no sé si en la próxima clase le traigo algunos videos que editamos sobre eso. Se continúa manejo, incluso después de la cirugía pueden desarrollar más hipertensión pulmonar, porque fue una agresión al niño y entonces lo estimulaste y puede desarrollar hipertensión pulmonar. Y la sobrevida va a depender del tipo de paciente, del centro hospitalario, de todas las armas que tengas para tratarlo. Y como les dije, el 50%. Y el manejo es muy complejo, muy complejo. Son niños que probablemente a veces están 2 y 3 meses hospitalizados. Preguntas de hernia diafragmática. Traté de resumirle la parte médica lo más que pude, porque esto es mucho más complejo que lo que puse aquí. ¿Sí? Ahora vamos a los últimos 2 temas de hoy, que es onfalocelia y gastrofisia, que esto sí me encanta. Parecen primos, parecen hermanos, pero no son ni primos. Pero siempre se ponen juntos porque son defectos de la pared abdominal, pero son entidades completamente diferentes. Al final, cuando explique estas dos, voy a poner una tablita donde voy a explicar todo, que es como un resumen. Así que al final pueden ver la tablita. Entonces vamos a empezar con onfalocelia. El onfalocelia es un defecto en la pared, pero está en el medio del cordón umbilical. Las asas se salen por el medio del cordón umbilical. Y resulta en el fallo en el cierre de los pliegues exactamente en el centro del ombligo. ¿Okay? Es una malformación frecuente, más o menos 1 en 5.000. El porcentaje de malformaciones asociadas es alto. Más del 30% de los niños con onfalocelia van a tener malformaciones asociadas. ¿Okay? Un niño con onfalocelia hay que buscar las otras malformaciones. Casi siempre va a ser una malformación cardíaca o renal. La gastroquisis no se asocia a otras malformaciones. El onfalocelia sí. La sobriedad del onfalocelia no depende tanto de la malformación, sino de las otras malformaciones asociadas. Cardiopatías, cromosomopatías, genitourinarias, intestinales, todo eso. Entonces hay 2 asociaciones, para los que les gusta esto, que es Beckwith-Wiedemann y la pentalogía de Cantrell. Entonces Beckwith-Wiedemann va a tener onfalocelia, macroglosias, gigantismo, hipoglicemia. Todo eso va a tener Beckwith-Wiedemann. Así cuando diga, ese es un niño de Beckwith-Wiedemann, tú dices, sí, pero ese ya sí, ese tiene onfalocelia y tiene todas estas cosas. En cambio, la pentalogía de Cantrell es como si fuera un onfalocelia, pero acá arriba. Entonces va a tener casi epigástrico
que involucra el cordón umbilical y además la parte anterior y superior de la línea media, que va a tener el esternón, va a estar abierto, va a tener un hendido esternal. Incluso hay casos donde el corazón está afuera y se puede ver hasta latiendo el corazón afuera. O sea, son de difícil manejo. Entonces, ustedes ven un onfalocele pequeño y un onfalocele grande. ¿Tamaño importa o no importa? Pues no. Tienen a veces malformaciones onfaloceles pequeñitos con muchas malformaciones asociadas y tienen onfaloceles grandes que no tienen malformaciones asociadas. Así que no, aquí tú puedes tener onfaloceles pequeñitos con muchas malformaciones y le va a ir peor al pequeño que al grande. ¿Ok? Así que aunque lo vean pequeñito y digan, no, tranquila señora, no le va a pasar nada si ese onfalocele está pequeño. Cuidado. Diagnóstico prenatal sí se hace por ultrasonido. No hay perdón no hacerlo por un diagnóstico prenatal. Un trabajo que yo hice cuando era residente, el 50% de las mujeres que llegaban a parir al hospital del niño no tenían ultrasonido prenatal. Yo imagino que ahora ya casi todo el mundo invierte un poquito y se hacen su ultrasonido. Pero el 50% no tenían ultrasonido prenatal. Y de ese 50% que sí se le hacían, 50% no le dieron el onfalocele o la gastrosquisis. O sea que solamente un 25% de todas esas mamás se lo llegaron a ver prenatalmente. O sea, pero hoy día yo creo que ha mejorado bastante porque ya la calidad de los ultrasonidos es mucho mejor. Además de ver el ultrasonido, se ve el onfalocele porque se ve el saco. Después vamos a ver el ultrasonido de la gastrosquisis, se ve el saco y las asas saliendo. Si ven aquí así está la carita y se ve este bump, este bulto que está acá arriba, ese es el onfalocele. Y por ahí mismo buscan otras malformaciones asociadas. Después que nace se confirma el diagnóstico, se ven las características, se ve si las membranas están intactas, se descartan otras anomalías, otras malformaciones y se evalúa la glicemia. ¿Por qué se evalúa la glicemia? Lo dijimos. Beckwith-Wiedemann. ¿Cómo es? Beckwith-Wiedemann, esa. Beckwith-Wiedemann. Entonces, claro, porque tiene macroglosia, hipoglicemia, entonces por eso se evalúa la glicemia en los onfaloceles. Manejo inicial, traslado a unidad médica. Bueno, yo estoy en Yavisa y el niño nace. ¿Qué hago? Son las 3 de la mañana, hay baile en el pueblo. Está Alejandro Torres tocando con todo hasta las 6 de la mañana. Lo meto en mi carro y me lo llevo. O espero a las 7 de la mañana. Espero a las 7 de la mañana. ¿Y qué voy a hacer mientras tanto? Tengo que cubrir el defecto con apósitos húmedos. ¿Y por qué apósitos húmedos? Porque la membrana del cordón umbilical, la gelatina de Wharton y todo eso, si no está húmeda, se reseca. Y si se reseca, se quiebra y se abre. Y entonces lo convierte en un onfalocele roto. Y tú no quieres que esas tripas se te salgan. Entonces tú lo coges, unas gasas, lo envuelves y luego coges una bolsa plástica, que casi siempre usamos una bolsa de venoclisis o papel plástico y lo envolvemos para mantener las gasas húmedas y la normotermia, porque cuando pones una gasa húmeda se va a enfriar de una vez. Entonces tú coges, lo pones, lo cubres, le pones su calentador y lo mantienes calientito para poder hacer el traslado. Sonda nasogástrica, sonda nasogástrica, todos los pacientes le hemos puesto sonda nasogástrica. Sonda nasogástrica, canalizas, hidratas y preparas el traslado en la mañana. ¿Ok? No se vuelvan locos. Estabilizar al paciente, evitar la hipotermia, y eso es lo que hacemos antes en la operación. Y en la operación podemos hacer dos cosas. Si es un onfalocele gigante, muy grande, no lo vamos a poder cerrar. Entonces hacemos varios tipos de técnicas para poder cerrarlo o epitelizarlo y lo vamos cerrando poco a poco. O si no, lo llevamos a quirófano y hacemos un cierre primario. Me significa quitar el saco, cerrarlo, suturarlo y ya lo cerramos de uno. Pero si es muy grande, entonces hacemos un cierre por etapas. El postoperatorio es lo mismo, nutrición, parenteral, manejo de las complicaciones, y la sobrevida es más del 90% y va a depender de las malformaciones asociadas que del tamaño del onfalocele. La gastrosquisis, el primo del onfalocele, es diferente. ¿Ok? Aquí las asas se salen por el lado
derecho del cordón umbilical. El cordón umbilical está a la izquierda y aquí hay un huequito al lado del cordón umbilical y por aquí se van a salir todas las asas. No cuenta con un saco, las asas están nadando libremente en contacto con el líquido amniótico y se van a poner acartonadas y le va a salir esta fibrina por arriba debido al contacto con el líquido amniótico y se dematizan. Siempre el defecto es a la derecha. Se sale todo, el intestino delgado, el grueso, se sale el estómago. Raro que se salga el hígado porque el defecto de esto es muy pequeño. Y si se dieron cuenta, el defecto del onfalocele era grande, la base era ancha, este no. Aquí el huequito mide si acaso 2 centímetros. Entonces no se sale el hígado por ahí. Si sale el hígado por ahí está muy mal pronóstico. Las malformaciones asociadas son muy esporádicas, muy raro. ¿Okay? 1 en 5.000 nacidos vivos, pero cada vez la gastroquisis, antes el onfalocele era más frecuente que la gastroquisis. Hoy día estamos viendo más gastroquisis que onfalocele. Y así que antes la incidencia de gastroquisis era 1 en 10.000, hoy día es 1 en 5.000 y está aumentando más rápido que el onfalocele. Y se ve en jóvenes, madres jóvenes y primíparas, son muchachas de 19, 20, 22 años, que es el primer bebé y salen con gastroquisis. Eso no quiere decir que no tengamos una señora de 35 en su tercero, cuarto, quinto hijo con gastroquisis, pero lo usual son mujeres jóvenes y primíparas. Aquí hay una teoría de la isquemia de la pared que involuciona la arteria vitelina o la vena umbilical derecha y eso es lo que causa que se necrose y se abra la pared. Agentes teratogénicos, pero la causa exactamente no se sabe. Y aquí se ve es las asas que van nadando y se ve así como unos escaleritas. Esas son las asas nadando libremente en la cavidad con el líquido amniótico. No se ve envueltas en el saco. Y acá lo que vemos cuando nace salen todas las asas afuera. Entonces lo mismo, estoy en llavisa, tengo que trasladarlo, le coloco, este va a ser más difícil porque aquí las asas están todas afuera. Entonces tengo que colocarle una gasa húmeda, cubrirlas, ponerle el plástico. Pero lo que pasa es que si las asas quedan así caídas hacia un lado, esto va a comprometer la vasculatura y después de un rato tú vas a ver que las asas se empiezan a poner moraditas. Por eso es que tenemos que tratar de ponerlas derechitas hacia arriba para que no sufran una isquemia. No es fácil. O pones al niño de ladito para que las asas estén al mismo nivel y no caigan y le haga una isquemia. Se estabiliza el paciente, se evita la hipotermia y después se lleva al salón de operaciones. Podemos hacer varios tipos de cierre con estos pacientes. 1, apenas nacen. 2, nacen y después de un par de horas la llevas al salón de operaciones. O 3, cuando tienen muchas asas afuera, se coloca en un silo, en una bolsa, ahora van a ver la foto, y se hace el cierre poco a poco. Vamos a empezar con unos ejemplos. Este es uno de los primeros casos que hicimos, que el niño nace, y si esto se llama un caso de simil exit, que significa una cirugía casi al momento de nacer. Entonces, él nace, aquí está el neonatólogo, lo intuba, aquí está el cordón umbilical, todavía no lo han cortado. Cuando él intuba y ya tiene la vía aérea asegurada, entonces el ginecólogo, el obstetra, corta el cordón umbilical, nos lo traemos al lado donde está la mesa y hacemos una reducción in situ de las asas y las metemos todas adentro y hacemos el cierre. Aquí hay otro ejemplo. El niño nace con todas las asas y si ustedes ven aquí lo que yo tengo en esta mano derecha, esto es aquí, esta es la vejiga y esta tripita que está aquí así, esto es la trompa y este es el útero y estas son las trompas y esta es la vejiga y aquí están las asas, todas afuera. Entonces se mete todo, se hace el cierre y después se cierra el defecto. Otro ejemplo, la neonatóloga está intubando al paciente, nos lo pasa al lado de la cama de la mamá, ahí mismo en la sala, en el quirófano de cesárea, hacemos la reducción. Miren el colon, tiene todo el colon afuera, se va haciendo la reducción poco a poco y ya queda con las asas reducidas. Se manda a la unidad de neonatología ya con el ombligo y esta es la paciente en el control un par de meses después. Este es el cierre primario en sala de partos. Las asas también se puede aprovechar el cordón para cerrar el defecto cuando es un poquito más grande.
El cierre diferido se coloca un silo y se amarra la parte de arriba de la incubadora y poco a poco, ven aquí cómo se va amarrando poco a poco el silo y las asas se van ordeñando hacia dentro de la cavidad lentamente, porque no, al tratar de reducirlas, o las paredes o las asas intestinales están muy edematosas y no dan para introducirlas todas, porque va a quedar con un síndrome compartimental abdominal. Entonces lo que hace es que se dejan parcialmente afuera y después se va reduciendo lentamente poco a poco. Cuidado postoperatorio, estos niños va a ser prolongado, incluso más prolongados que el onfalocele, porque estos niños van a quedar con un trastorno de motilidad intestinal, ya que esas asas estuvieron afuera mucho tiempo. Entonces la motilidad del intestino es muy lento, hasta que poco a poco, a veces demoran 2 y 3 semanas en arrancar a comer. Se sedan, casi todos quedan con ventilación mecánica en las primeras horas y nutrición parenteral hasta que inician a comer. Sobreviven más del 90% y va a estar determinada por complicaciones como la nutrición, prematuridad, infecciones, sepsis y esas cosas. Entonces esta es la tablita que yo les decía. El defecto es central en el onfalocele, en cambio la gastroquisis es paraumbilical derecha. El tamaño es más grande de 4 centímetros, en el otro va a ser pequeño de 2. La cubierta va a estar presente en el onfalocele, en la gastroquisis no tiene, están las asas libres. Afuera vas a tener hasta hígado en el onfalocele, en la gastroquisis no vas a tener hígado. El cordón umbilical está en el medio, en el onfalocele, en la gastroquisis siempre está a la izquierda y el defecto está a la derecha. Las características del intestino es normal en el onfalocele porque están cubiertas, en el otro van a estar edematosos, inflamados. Las malformaciones de origen más común en el onfalocele. La prematuridad es más común en la gastroquisis, por ello el peso es bajo y la frecuencia es 1 en 5.000 y aumentando en la gastroquisis más que el onfalocele. ¿Ok? Y con eso terminamos por hoy, porque si sigo entonces va a ser mucho tema. Me imagino que ustedes están cansados. No te rías. No, lo dejamos aquí. Sí. Y mañana entonces damos la otra parte. O el lunes. ¿El lunes a qué hora tienen espacio? Antes de las 12 tenemos espacio. ¿A qué hora? Toda la mañana. 10 de la mañana quieren aquí. 10, lunes. ¿Qué clase tienen el lunes en la tarde? Cirugía. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Anestesia a las 4 a 6. ¿Quieren que venga de 2 a 4 o quieren que venga a la mañana? No, es que de 2 a 4 tenemos otra materia. ¿Otra materia? En la mañana entonces, a las 10. 10 está bien. Voy a venir a las 11, para que no vengan tan temprano. Terminamos a las 12:30, van a comer y están a las 2. 11 mejor. Entonces a las 10. A mí me da igual, estoy con ustedes. A las 10, el lunes a las 10. Perfecto, entonces el lunes a las 10. Y este es el tema que vamos a ver el lunes. Empezamos con malformaciones anorrectales. Es que son muchos temas y yo sé que están cansados. Entonces prefiero venir el lunes, ustedes frescos, y vemos este tema que es bastante chévere. ¿Ok? Perfecto.